El tema de vacunación, de vacunas, de inmunizaciones es amplísimo y aparte es desafiante porque todos los días hay cambios, hay incorporaciones, hay ajustes y no es lo que uno tiene pautado para hacerlo en la forma lineal. Cuando eso lineal se problematiza y no sabemos para dónde agarrar, es lo que tenemos que saber cómo abordar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver. No está todo en el PowerPoint porque no era mucha la carga horaria, pero vamos a hablar un poco de generalidades en vacunas y después nos vamos a meter con algo que no tiene que ver solamente con la primera etapa de la vida, sino con todas las etapas. Pero focalizando ahora un poco más en el adulto mayor. Pero vamos a ver en el calendario cómo ha sufrido las incorporaciones, cómo quedó armado y si les puedo explicar cada vacuna, o sea, contra qué protege, qué tipo de vacunas y demás, los voy a invitar que ustedes consulten, ¿sí? Si se van a meter por internet, traten de meterse en algún espacio que tenga que ver con nación a nivel Argentina, porque los calendarios varían en los países. Compartimos algunas vacunas, otras no, y a veces compartimos vacunas, pero para un país tiene nomenclada un esquema con determinada cantidad de dosis que nosotros no. O sea, siempre manéjense con información de Argentina, ¿sí? Que tiene que ver con el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones de Argentina. Nosotros en Santa Fe tenemos nuestra jefa PAI, que es la doctora Andrea Uboldi. Creo que la mayoría la debe conocer, que es una médica pediatra infectóloga con la que he trabajado y seguimos a veces trabajando juntos en lo que tiene que ver con las capacitaciones, con lo que tiene que ver con apoyar a los servicios, ¿sí? Si bien yo estoy en otra función ahora, cuando alguien necesita algo respecto del tema, yo trato de estar presente. Entonces, para empezar, ustedes van a ver que arrancamos con 3 palabras claves. Vacunas, vacunación e inmunizaciones. Son 3 cosas diferentes, ¿sí? A ver qué es lo que sigue acá. Bueno, ¿qué es vacuna? Una vacuna es un compuesto, un inmunobiológico que está tratado en el laboratorio, una sustancia, ¿sí? Puede ser líquida, liofilizada porque viene un soluto, viene un solvente, que merece una reconstitución para lograr ese producto y esa vacuna, ese inmunobiológico, tiene que ser administrado a un huésped susceptible porque si no, no será susceptible de la enfermedad, no necesitará vacunarse porque ya tiene los anticuerpos. Entonces, esta vacuna, que también le podemos decir antígeno, se inocula por determinada vía, subcutánea, intramuscular, vía oral, intradérmica, que solamente es una sola, para que genere anticuerpos específicos para lo que esa vacuna protege. Si yo voy a vacunar contra varicela, no puedo esperar que me haga anticuerpos para rubéola, va a ser para varicela. Por eso decimos que la vacunación es protección específica. La vacunación es un acto, es el hecho de tener los 5 seguros. La persona, que va a tener sus características, en qué ciclo biológico está, o sea, la persona, la edad, qué vacuna voy a usar, qué dosis de esa vacuna, qué vía y qué sitio de aplicación. Previa higiene de manos, por supuesto, porque estamos controlando las infecciones todo el tiempo. ¿Está? Entonces la vacunación es un acto, el hecho de inocular o aplicar una vacuna. La vacuna es la sustancia que yo voy a inocular, que la tengo que identificar y que sabemos que tenemos que leer números de lote, que es bueno anotarlo, el vencimiento, porque si hay que reportar alguna situación asociada a una práctica mía o algo que puede esperarse de la vacuna, yo tengo que tener identificado el producto, ¿sí? Y la inmunización es lo que yo quiero lograr con lo previo. Elijo la vacuna o las vacunas, las preparo, las administro por las vías indicadas, con las dosis indicadas, la persona indicada, armando el esquema que tiene que tener, para lograr una protección específica, es decir, crear defensas específicas a nivel inmunológico, es decir, como madurar el sistema inmune, generar que el sistema inmunológico tenga una respuesta que sea inmunogénica, es decir, que genere anticuerpos específicos que los mantenga en el tiempo, para que si estamos expuestos a determinada enfermedad que se puede inmunoprevenir, es decir, prevenir por la vacuna, uno no se enferme o si se enferma se va a enfermar mucho más leve que no estando vacunado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? No enfermarse para lo que me vacuné o que si me enfermo, que en este caso primero me infecto y después desarrollo la clínica, ¿sí? Sea mucho más leve de que si yo no estuviera vacunado. Y eso no es una falla vacunal. Me vacuné contra varicela y tuve varicela, pero fue un caso mucho más leve que si no hubieses estado vacunado porque anticuerpos tenías, ¿sí? Si yo ya tuve la enfermedad y me vacunan post-enfermedad, lo que voy a hacer no es crear algo nuevo, ya lo tengo en la memoria de los anticuerpos por la enfermedad,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sostener los anticuerpos que ya tengo. No voy a hacer nada nuevo. No está acá antes de que le haga un mapeo general, pero sí lo que quiero que sepan es que en lo que es inmunización tenemos dos tipos, la activa y la pasiva, ¿sí? La activa, a su vez, como la pasiva, se divide en natural y en artificial. La natural, en la inmunidad activa, tiene que ver con el hecho de padecimiento de la enfermedad. Me expongo a un agente infeccioso en una fuente de infección, por contacto directo, por un contacto indirecto, desarrollo los periodos de incubación, de latencia, clínicamente aparecen signos y o síntomas y se aparece todo, se hace un síndrome y padezco la enfermedad. Si es una enfermedad infectocontagiosa, esa enfermedad me va a crear anticuerpos que van a quedar dentro del sistema inmunológico porque el sistema inmunológico tiene una función con respecto a esos anticuerpos que crea que se llama memoria. Entonces yo hago un recordatorio cuando aplico algo, estimulo la memoria o le creo una memoria para que identifique frente a la noxa, a la gente que quiere entrar, si tengo yo respuesta previa porque creé anticuerpos antes de pescarme la enfermedad o a partir de la enfermedad el sistema inmunológico las creó. ¿Se entiende esto? Entonces, en la inmunidad activa natural hay que padecer la enfermedad para quedar inmunizado. En la artificial nos vamos a dedicar a las vacunas. Yo vacuno para crear defensas, entonces si la persona está expuesta, no se enferma o se enferma leve. Es decir, estoy previniendo antes de que pueda pasarme algo, creando esos anticuerpos, y si yo me expongo a esa gente, esos anticuerpos se van a poner en actividad y van a tener que la infección se pueda producir, o que no sea tan mórbida, digamos, que nos acentúe mucho la clínica de la enfermedad. Entonces las vacunas son protección específica y es parte de la prevención a la salud. ¿Está? La inmunidad pasiva natural se da a través de la placenta, de la madre al niño. La madre queda embarazada, sabemos que las embarazadas tienen que llevar vacunas, pero hay un historial de la mamá, de todo lo que ha padecido en su vida, con protección vacunal o porque se enfermó y desarrolló las defensas. Y todo esto, este historial, más lo que le voy agregando durante la gestación, va a pasar en forma de anticuerpos creados por vía transplacentaria al niño, a ese feto que va a nacer. Tiene una protección intraútero, porque el niño está unido a la madre por el cordón, ¿sí? El tema que cuando este niño nace y cortamos el cordón, toda esa memoria que la madre le pasó, todo lo que ella fue creando, esto va a ir cayendo. ¿Y cómo lo va a recuperar? Lo va a ir creando con la inmunización activa artificial, que es con el programa de vacunas. Por eso hay que cumplir con las vacunas, respetar los esquemas, y cuando hablamos de esquema hablamos de dosis recomendadas para determinada vacuna, ¿sí? Hay, por ejemplo, vacunas que tienen esquemas primarios con refuerzos o tienen esquemas solos o dosis única, entonces yo tengo que respetar eso en el momento que lo tengo que colocar, porque si no la persona queda mucho más susceptible a no recibir esa protección y está más propensa a que se inmunice si se expone y se enferma, ¿sí? Entonces, la pasiva natural es por vía transplacentaria, de la madre al niño, y la artificial pasiva tiene que ver con la administración de gamma globulinas específicas, que es cuando, por ejemplo, no podemos administrar vacuna porque hasta tal edad se puede, o a partir de tal edad, por ejemplo, los niños menores de 1 año, que a veces hay vacunas que no pueden recibir porque es a partir del año, o pueden recibir alguna vacuna, pero la vacuna tiene un tiempo para generar anticuerpos. No es que yo te inyecto algo ahora y vos lo vas a hacer en 24 o en 48 horas, por lo menos 7 a 10 días para que empiece a hacer una activación inmunológica. Entonces, la inmunoglobulina que cumple, inyectar y generar anticuerpos de alta respuesta, momentánea, pero que se van a caer en el tiempo. No son como las vacunas que hacen una elevación y se mantienen, y que podemos ir reforzando cada tanto si lo merece. En cambio, la inmunoglobulina es de rescate. No sabemos si tiene una persona que llegó accidentada en el sanatorio, está inconsciente, yo no tengo acceso al SICAP, no tengo carnet, la familia no sabe nada. Hay que hacerle una cirugía invasiva, ¿sí? Tuvo una fractura de miembros inferiores, con fractura expuesta, muy sucia, porque saben que las heridas tetanígenas son las más sucias, ¿sí? Más que todo en la calle. ¿Qué tengo que hacerle? La vacuna antitetánica por lo menos antes de que entre al quirófano o apenas salga.
Pero acá le vamos a hacer vacuna con inmunoglobulina, porque como yo no sé si tiene anticuerpos, entonces lo que tengo que hacer es generarle algo rápido y después seguir con la vacuna. ¿Se entiende? La inmunoglobulina es como para hacer un rescate o para hacer una profilaxis frente a la exposición. Es decir, no te puedo vacunar porque no tenés criterio, no tenés la edad, no es suficiente vacunarte porque lleva tiempo generar anticuerpos, la inmunoglobulina te protege, total o parcialmente, depende en qué momento agarramos la persona, para que si te enfermas sea leve o si no te enfermas mejor. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene que ver con todo lo que es la inmunización clasificada, para que sepan qué es lo que están haciendo. Ustedes van a trabajar más con la inmunidad activa artificial, que es la que tiene que ver con las vacunas. O la inmunoglobulina, que es muy específica de servicio, pero lo otro no es teoría, sino que también uno cuando vacuna tiene que saber con qué vacuna, para qué protege, y si te pregunta la mamá, ¿y qué es la rubéola? Y vos tenés que saber contestarle qué es la rubéola. ¿No? Es decir, sí, sarampión, papera, rubéola, punto. ¿Y qué es la rubéola? No sé, preguntale al médico. Si vos estás vacunando, tenés que saber lo que estás haciendo. Eso es lo que yo siempre les digo. Si van a hacer las cosas, a la completa, porque lo incompleto no sirve y pierde credibilidad. ¿Sí? Entonces, si empezamos a estudiar vacuna, cuando vayamos teniendo tiempo, revisemos qué es la papera, qué es la rubéola, qué es la varicela, qué es la tosferina, coquelucho, pertussis, como muchos le quieren llamar. ¿Sí? Vayan revisando porque es para prevenir enfermedades. Yo tengo que conocer que si no vacuno para prevenir la enfermedad, cómo se comporta clínicamente la enfermedad en las personas. Cuál es el periodo de incubación, cuál es la clínica, los signos, los síntomas, qué tipo de tratamiento es, cómo hago el bloqueo para que no se contagie otra persona, cómo hago una quimioprofilaxis, si aíslo, si no aíslo, ¿sí? ¿Quiénes son los susceptibles y quiénes son los portadores? O sea que el mundo de la inmunoinfectología, que tiene que ver con las vacunas, no es hablar de vacunas, es hablar también de lo otro, porque si no, no podemos fundamentar para qué estamos vacunando. ¿Se entiende hasta acá? Yo les voy a pedir que si alguien no me entiende algo, levante la mano y me diga, ¿me lo puede explicar de nuevo? No estamos en la escuela. Pero no es que todo sí, sí, sí y después nada. ¿Sí? Este es el avance que tuvimos desde 1978. ¿Alguien se acuerda qué pasó acá? Saliendo de las vacunas. Con respecto a la atención primaria, que tiene mucho peso acá la vacunación. ¿Sí? Lo de Alma Ata, que tiene que ver con salud para todos en el año 2000, haciendo la estrategia de la atención primaria para la salud, que se va a hacer en la promoción, en la prevención, ¿sí? En la protección específica, en la educación para la salud, tomando todas esas herramientas. ¿Está? Entonces, tener en cuenta esto. Nosotros arrancamos a nivel de Argentina, no miramos el mundo, pero a veces relacionamos con el mundo para ver cómo se comporta una enfermedad con respecto a otros territorios. Por ejemplo, poliomielitis, que hemos logrado sarampión, que hemos logrado controlar y casi ya erradicar, seguimos vacunando igual, pero en otros lugares sigue estando el virus del sarampión. La poliomielitis está prácticamente erradicada. Los casos que se han visto después de 1984 pudieron estar asociados a vacuna. Por eso hay una vacuna que después la vamos a presentar, que se le ha hecho un cambio el año pasado porque hay un serotipo que no circula más en el territorio y como es viva atenuada, que se comporta como el virus salvaje de la polio, si pasa un caso va a estar asociado a eso y no a la enfermedad. Entonces se saca lo que no circula y se vacuna contra lo que tenemos identificado. ¿Sí? Más o menos, ¿saben de eso de la bivalente? Que de una vacuna poliovirus pasamos a una bivalente que se transformó por el hecho de que no haya ningún caso de polio reportado en relación a vacunas y no a padecer la enfermedad. Eso fue lo que se llamó switch, que ahora se usan mucho las palabras inglesas, cambio. Sacamos toda la Sabin trivalente, que era el serotipo 1, 2 y 3, para poner la bivalente a partir del 29 de abril del 2016, que tiene los serotipos 1 y 3. El 2 no circula más en Argentina. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿y la Salk tiene el serotipo 1, 2 y 3? Sí, porque es una vacuna poliovirus inactiva y esa vacuna no fue transformada, solamente transformamos la Sabin. Y como es inactiva, no tiene la capacidad de generar patología, ¿sí?, como la Sabin, porque está inactivada. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Cuando se transforma una vacuna, ¿y por qué? Porque hay estudios epidemiológicos, que es ver cómo se comporta la enfermedad en los grupos poblacionales, en las comunidades. Entonces, identificando esto, vamos viendo estadísticamente qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que tenemos que ofrecer, cuál es el grupo más vulnerable, cuál es el grupo que puede ser el portador, cuál es el grupo que tiene más riesgo de morir, y ahí aparecen los grupos nominales.
¿Por qué se vacunan estos y por qué no se vacunan los otros? ¿Por qué es más eficiente acá y es menos eficiente allá? ¿Sí? No es que discriminamos que nos gusta más este y al otro no. Hay gente que lo necesita más, otros que lo necesitan menos y otros que van a necesitar siempre porque van a ser no inmunocompetentes, sino inmunocomprometidos o suprimidos o deprimidos. ¿Se entiende esto? Que son personas que tienen sus defensas, su sistema inmunológico inmaduro o afectado por alguna enfermedad marcadora, de por vida. Entonces necesita levantar defensas con vacunas, que no es el inmunocompetente, que es la persona sana. ¿Estamos? Fuimos avanzando, yo entré a trabajar en 1997, así que yo pasé por todo esto. Lo previo era poquito lo que tenemos en el calendario, pero lo importante es saber que se incorporó triple viral cuando antes había vacuna de sarampión. Ahora se incorporó que ya llevamos 98, 20 años el año que viene para proteger rubéola y papera, que si esto afecta a una embarazada saben que puede producirle un aborto, morirse el feto o alguna malformación congénita irreversible durante el embarazo, porque el embarazo también es un estado de inmunodepresión por cambios hormonales, ¿sí? En el 2000 apareció la vacuna de la hepatitis B, pero para el recién nacido. Y después dijimos, el recién nacido 2 meses y 6 meses. Eso ya fue. Ahora es para todo el mundo, que fue a partir del 2012. Y el esquema, tanto para un niño pequeño como para un adulto, va a ser 0, 1, 6. Si lo hacemos 0, 2, 6 no es un problema. El tema es que los intervalos se respeten. ¿Qué es un intervalo? El tiempo que pasa entre una dosis y la otra, de lo que está estipulado que se tiene que respetar. Si yo me pasé, no importa, el tema es que no me acorte porque si no, tengo que repetir esa dosis. Y yo siempre que vacune, no estoy haciendo ¿qué? Si hago las cosas mal. No estoy inmunizando, entonces yo para inmunizar tengo que hacer las cosas bien. Porque vacunar yo puedo vacunar. Ahora, si no hago las cosas bien, no voy a lograr inmunidad, que es la protección específica. Entonces hablamos de gente que es no respondedora a vacuna, o que está bien vacunada con todas las técnicas y demás, pero no es respondedora y necesita que se le aplique un nuevo esquema o una dosis de refuerzo. Pero hay errores operativos nuestros de lo que significa identificar antígenos, las vías de administración, las dosis, o algunos errores o algunas problemáticas asociadas a la vacunación que hacen un efecto reactogénico de reacción en la persona que la recibió. Esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Reactogenicidad, que es el poder de una vacuna de generar reacciones, reactogenicidad, de generar reacciones moderadas, leves o severas, y la inmunogenicidad es la capacidad de generar anticuerpos. Son dos palabras que tienen que saber. Reactogenicidad, que viene de reacción adversa, y la inmunogenicidad, capacidad de generar anticuerpos, ¿sí? Y que un error operativo tiene que ver con el manejo del operador, de quien prepara y administra las vacunas. Inmunogenicidad. ¿Conocen lo que es un ESAVI? ¿Quién conoce lo que es un ESAVI? Un ESAVI, bueno, muchos no trabajarán en los centros de salud, algunos sí. Está dentro de un sistema informático que se llama SICAP, que significa Sistema Informático para Centros de Atención Primaria, es decir, para lo que son los centros de salud de la provincia de Santa Fe, del interior, de la capital, ¿sí? Tiene que ver con el tema de manejar el tema de tener en la computadora y estar con la red conectada, porque hay lugares donde esto no llega y lo tenemos en versión papel también, donde nosotros volcamos las vacunas en la persona, que vacunamos los datos, las dosis que le vamos aplicando y le vamos creando un carné como si fuera digital. Entonces ese carné se pierde, como las mujeres que van a la carnicería, a la verdulería, con el carné, con el documento, la salta, pierden todo, perdieron la historia. Antes había duplicado en los centros de salud, que era copiar en otro carnecito y pasarlo en el fichero calendario. Algunos se cansaron, lo pasaban mal, no lo pasaron, vino la inundación, se perdió, no lo encuentro, lo pasaron en una letra de la H, la pasaron en la M, nunca lo vas a encontrar, porque de la H a la M tenés que mirar todo, de los 3000 carnés que tenés. Entonces, ¿ahora qué es? Que esto, si vos vivís en Santa Fe y te vas a Reconquista, te metes en el SICAP y la persona, si está registrada, recuperamos las vacunas del sistema. Ahora, todo lo que no está cargado o no figura en un registro fiel donde yo lo pueda investigar, no existe. Pero a mí me colocaron todas las vacunas, sí, pero yo no las puedo ver.